En el último pleno del Congreso vivimos uno de esos momentos que condensan en pocos minutos todo lo que define la política española actual: tensión, estrategia, relato y una división clara entre aplausos y abucheos. El titular lo resume con fuerza. Sánchez responde y el Congreso está en aplausos y abucheos. Pero lo que vamos a hacer hoy no es quedarnos en el titular, sino entender qué dijo exactamente el presidente, porque lo dijo en ese tono, cuál era el contexto político que rodeaba su intervención y qué consecuencias puede tener este episodio en las próximas semanas. Si te interesa analizar la política con calma, con contexto y sin quedarnos solo en el corte viral de 10 segundos, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en este recorrido completo por lo que ocurrió en el hemiciclo. El pleno llegaba marcado por varios frentes abiertos. En el centro del debate estaban los pactos parlamentarios del gobierno, la negociación de los presupuestos, las tensiones territoriales y la presión de la oposición por distintos asuntos que han ocupado titulares recientes. El ambiente ya estaba cargado antes de que el presidente tomara la palabra. En los pasillos del Congreso se hablaba de intervención contundente, de respuesta directa y de un posible choque frontal con la bancada popular y con Vox. Cuando Pedro Sánchez subió a la tribuna, el murmullo habitual se transformó en silencio expectante. Empezó con un tono firme pero contenido, repasando la agenda legislativa y defendiendo la estabilidad del Ejecutivo. Subrayó que España, según sus palabras, atraviesa un momento de crecimiento económico, con cifras de empleo que el gobierno considera positivas y con una posición reforzada en el contexto europeo. Hasta ahí, una intervención relativamente previsible. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando respondió directamente a las críticas sobre los pactos parlamentarios. La oposición había insistido en que el gobierno depende en exceso de formaciones independentistas y que eso condiciona decisiones clave. Sánchez decidió no esquivar la cuestión. Defendió los acuerdos como parte natural del parlamentarismo en un Congreso fragmentado y recordó que todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han necesitado apoyos externos para aprobar leyes. Fue en ese momento cuando comenzaron los primeros aplausos desde la bancada socialista y los primeros abucheos desde la oposición. El presidente elevó ligeramente el tono y afirmó que gobernar es dialogar, no imponer, una frase que desató reacciones inmediatas. Algunos diputados se pusieron en pie para aplaudir, otros protestaron con gestos visibles de desacuerdo. El Congreso, durante unos segundos, pareció más un estadio dividido que una cámara legislativa. Aquí conviene hacer una pausa y recordar algo importante: el Congreso es un escenario político. Las intervenciones no solo buscan convencer al adversario, sino reforzar a la propia base y proyectar liderazgo hacia el exterior. Cuando Sánchez decidió responder de forma directa y sin rodeos, sabía que la reacción sería intensa, y esa intensidad forma parte del mensaje. El presidente continuó abordando otro de los puntos críticos: la política económica y los presupuestos en negociación. Defendió que las cuentas públicas priorizan el gasto social, la inversión en transición ecológica y el fortalecimiento del estado del bienestar. Desde la oposición se escucharon comentarios críticos, especialmente en lo relativo al déficit y la deuda. Sánchez respondió citando datos comparativos con otros países europeos, intentando situar el debate en un marco más amplio. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que ocurre más allá del ruido, suscríbete al canal ahora mismo, porque estos debates no terminan en un pleno. Continúan en las decisiones que afectan al día a día de todos. El momento más tenso llegó cuando un portavoz de la oposición le acusó de ceder ante chantajes. Sánchez pidió la palabra para replicar y lo hizo con una mezcla de ironía y firmeza. Dijo que la democracia parlamentaria no es un chantaje, es negociación, lo que provocó un nuevo estallido de aplausos y abucheos. La presidenta del Congreso tuvo que llamar al orden en varias ocasiones para que se respetara el turno de palabra. Desde el punto de vista comunicativo, fue una jugada calculada. Sánchez no rehuyó el enfrentamiento verbal, pero evitó descalificaciones personales. Se centró en defender la legitimidad de su estrategia política. Esa línea le permitió mantener un tono institucional, aunque el ambiente estuviera cargado. El trasfondo de este episodio tiene que ver con la aritmética parlamentaria actual. El gobierno necesita apoyos diversos para sacar adelante sus iniciativas. Eso implica negociar con partidos que tienen agendas propias, especialmente en cuestiones territoriales. La oposición critica esa dependencia. El Ejecutivo la presenta como pluralidad democrática. El Pleno se convirtió en el escenario perfecto para escenificar esa diferencia de enfoque. En paralelo, la situación económica y social también pesaba sobre el debate. La inflación, el coste de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos son temas que preocupan a la ciudadanía.
Sánchez intentó conectar sus argumentos con esas preocupaciones, señalando que las políticas del gobierno buscan proteger a las clases medias y trabajadoras. La oposición replicó que las medidas son insuficientes o mal orientadas. En un momento concreto, el presidente utilizó un recurso que llamó la atención. Introdujo un comentario con un toque ligero de humor al señalar que a veces parece que algunos prefieren el ruido al resultado. Hubo risas en su bancada y gestos de desaprobación en frente. El humor, incluso moderado, en un contexto tan polarizado, siempre es arriesgado, pero también humaniza la intervención. A mitad del debate, el ambiente era claramente eléctrico. Los aplausos y los abucheos se alternaban casi como un diálogo paralelo. Esa imagen, retransmitida en directo, reforzó la percepción de un Congreso dividido. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. La polarización no es solo una estrategia política, es también un fenómeno social. Los partidos actúan en un entorno donde sus votantes esperan firmeza y claridad. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir entendiendo cómo se construyen estos momentos políticos, suscríbete al canal y activa la campana, porque la política no se entiende solo con titulares, sino con contexto. En la parte final de su intervención, Sánchez apeló a la responsabilidad institucional. Recordó que más allá de las diferencias, el Parlamento debe ser capaz de llegar a acuerdos en cuestiones de Estado. Fue un cierre pensado para rebajar ligeramente la tensión, aunque sin renunciar a la firmeza previa. Las reacciones posteriores fueron inmediatas. Portavoces de la oposición calificaron la intervención de defensiva y autocomplaciente. Desde el gobierno, en cambio, se destacó la claridad y la determinación del presidente. En redes sociales, el vídeo del momento de los aplausos y abucheos se viralizó rápidamente, acompañado de comentarios de todo tipo. Ahora bien, más allá de la escenografía, ¿qué implica realmente este episodio? En términos prácticos, el gobierno sigue necesitando apoyos para aprobar presupuestos y leyes clave. La oposición seguirá utilizando el Pleno como plataforma para desgastar al Ejecutivo. Nada cambia de forma inmediata, pero cada intervención suma en la construcción de una narrativa de liderazgo o de desgaste. Y aquí viene un pequeño apartado de opinión personal que puede gustar más o menos. Da la sensación de que el Congreso, en ocasiones, funciona más como un escenario de campaña permanente que como un espacio de deliberación pausada. Los discursos están pensados para el clip viral, para el titular inmediato. Eso no significa que no haya contenido, pero sí que la forma pesa cada vez más. Quizás sería saludable que, además de los momentos de aplausos y abucheos, viéramos más acuerdos discretos que no generan tanto ruido pero sin resultados tangibles. Es una opinión general, discutible por supuesto, pero que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre espectáculo y gestión. Volviendo al análisis, la intervención de Sánchez refuerza su perfil como líder que no rehúye el enfrentamiento parlamentario. Prefiere responder directamente, asumir el choque y marcar posición. Eso puede movilizar a su electorado, pero también intensifica la división con la oposición. El Congreso estalló en aplausos y abucheos porque el mensaje tocó nervios sensibles. Pactos, economía, legitimidad política. Son cuestiones centrales en la agenda actual. La escena fue, en cierto modo, un resumen visual del momento político que atraviesa España. En los próximos días veremos si esta intervención tiene efectos en la negociación de los presupuestos o en la percepción pública del gobierno. Lo que es seguro es que seguirá siendo utilizada por unos y otros como ejemplo de firmeza o de confrontación, según el prisma ideológico. Para los ciudadanos que observan desde fuera, puede resultar agotador este clima de tensión constante. Pero también es una muestra de que el Parlamento está vivo, que el debate existe y que las diferencias se expresan de forma abierta. Ya en el cierre de este análisis, conviene recordar que los aplausos y los abucheos son solo la superficie. Debajo están las decisiones que afectan a impuestos, servicios públicos, empleo y políticas sociales. Entender el fondo es más importante que quedarse con el ruido. Si quieres seguir analizando estos momentos con profundidad, contexto y una mirada crítica pero equilibrada, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos vídeos. Porque la política no se reduce a un estallido en el hemiciclo, es un proceso continuo que merece ser entendido con calma y rigor.